Bien, ¿qué tal? Buen día, ingenieros. Vamos a hablar sobre presiones. Concepto importante para entrar a fondo en temas de hidroestática, temas de mecánica de fluidos. Bien. em, en este caso, tenemos ciertas definiciones o ciertos tipos de presiones, como lo son la presión absoluta, la presión relativa, también llamada como presión manométrica, y una presión conocida como presión atmosférica. Ok, partamos del hecho de que en este caso estos tipos de presiones eh, para la cuestión de mecánica de fluidos pues son debido a estas partículas de, de aire o de agua o de algún tipo de sustancia que simplemente por estar un objeto sumergido en ellas pues se van a desarrollar algunas fuerzas. ¿Sí? Este, y estas fuerzas, al distribuirse sobre sobre la superficie que constituye a este o que define a este cuerpo, pues es lo que genera la presión. ¿Sí? Hay que tener en cuenta siempre presente definiciones muy básicas, como es que la presión es igual a a la fuerza entre área. También se puede ver cómo la distribución de la fuerza en el área del objeto. Ok, entonces, eh, ¿por qué, ¿por qué se generan estas fuerzas? Bueno, una manera de verlo, como yo lo trato de apreciar, es debido a que nos encontramos sumergidos en, en un fluido como lo es el aire. El aire está contenido en la atmósfera terrestre. Bueno, este aire tiene cierto peso, ¿sí? Tiene cierta densidad, si bien se puede en ciertos casos muy específicos despreciar, pues eh, para ciertas cuestiones, el aire atmosférico pues genera fuerzas importantes. Entonces, hay en ciertas ocasiones en las que es importante considerarlo. ¿Sí? Bien, entonces, em, recapitulemos un poco. Eh, el aire está constituido de partículas, estas partículas tienen cierto peso, este peso pues alguien lo tiene que soportar. Y entonces, si nosotros nos encontramos sumergidos en esta sustancia, en este aire, pues estaríamos de alguna manera siendo afectados por esas fuerzas, por ese peso. Bien. ¿Ese peso quién lo genera? Bueno, lo genera o lo desarrolla la propia gravedad, ¿sí? Este, debido a que estas partículas tienen cierta masa, con la ecuación de la fórmula de Newton, de fuerza es igual a masa por gravedad. Bueno, pues entonces es por ese motivo que de alguna manera el fluido llamado aire genera fuerzas sobre los objetos que se encuentren en contacto con ellas. Ahora, las fuerzas van a ser mayor o menor dependiendo. Dependiendo qué tanto de esta sustancia esté sobre él. De esa manera lo podríamos este, asimilar. Entonces, en esta figura podríamos describir que hay cierta cantidad de aire, una columna de aire, que de alguna manera está sustentada o soportada por una superficie terrestre. ¿Sí? O si hay personas en ese específico lugar, pues lo estaría soportando estas personas. Entonces, um, en este caso, este aire, pues hacer desde la superficie hasta la parte superior de la atmósfera, una cantidad considerable
de partículas, pues entonces ya la magnitud llega a tener relevancia. ¿Sí? Entonces podríamos nosotros definir este volumen, ajá, o tener la cantidad de masa de este volumen, es decir, un centímetro cuadrado por la longitud el nivel de altura que involucre desde la superficie de la Tierra hasta la capa superior. De esa manera, constituir o definir una cierta cantidad de masa, multiplicarla por la gravedad, tendríamos un volumen, tendríamos una fuerza. Esta fuerza entre el área, como lo habíamos definido anteriormente, pues me da una presión. Bueno, pues esa es la presión atmosférica. ¿Sí? Esa es la presión a la que están sometidas los cuerpos que se encuentren en ese punto. Ahora, pues, ¿qué pasaría si yo me encuentro o el cuerpo se encuentra en un lugar más elevado, una montaña? Bueno, pues la columna, porque lo que no va a cambiar, digamos, es la parte superior de la capa atmosférica. eh, lo que sí puede cambiar es el nivel de altura, porque si estamos a nivel del mar, digamos que el nivel de altura para cualquier punto de nivel del mar se puede considerar constante, pero conforme nos adentramos a ciertos puntos, el nivel va cambiando, es decir, nos vamos elevando, ajá, con respecto a nivel del mar. Entonces, la columna de aire que esa superficie esté soportando, esté sustentando, será menor, y por lo tanto menor la fuerza y menor la presión. ¿Sí? Entonces podríamos decir que para efectos prácticos la presión atmosférica depende del nivel de altura en el que te encuentres, ajá, debido a que esto, a lo que acabamos de mencionar previamente, pues hace que disminuya o aumenta la columna de aire que está soportando la superficie o el cuerpo. Muy bien. Y bueno, podríamos citar muchos más ejemplos para tratar de redundar en este concepto. Pero creo que queda claro los motivos un poco más eh, detallados de por qué se genera esta presión. Para mí es verlo desde que las partículas del aire pues tienen cierta masa, esa masa tiene debido al campo gravitatorio una fuerza y alguien tiene que soportar esa fuerza. ¿Sí? Alguien tiene que soportar esa fuerza. Menos si estoy en un nivel más elevado, pues menor será esa cantidad de columna, la longitud de esa columna será menor y por lo tanto las fuerzas serán menores. Entonces irá variando. Muy bien. Por ahí ustedes si buscan en Google podrían encontrar, por ejemplo, eh, la presión atmosférica para distintos niveles de altura con respecto a nivel del mar. ¿Sí? El nivel del mar lo podemos considerar como el nivel de altura cero, nivel de altura cero, y conforme, digamos, te vas acercando a las montañas, vas subiendo a la montaña, pues el nivel de altura va aumentando y la presión va disminuyendo, la presión atmosférica va disminuyendo. Ajá. Permítanme buscar alguna imagen que ilustre esto. Bien, esta figura random que encontré se puede observar como a nivel del mar pues es mayor la presión. Claro, si nos empezamos a sumergir aquí en agua, pues la presión sería la presión atmosférica más la presión debido a esta cantidad de agua. Entonces, eh, esto ahorita nos va a servir, esta cuestión nos va a servir para entender lo que es la presión absoluta.
porque ya estamos considerando eh, otro tipo de presiones. Entonces la presión absoluta ya lo considera todo, digamos. Entonces, conforme vaya subiendo, la presión atmosférica va a disminuir. ¿Sí? Subo a nivel de altura, pero bajo la cuestión de presión atmosférica. Sí, es una relación inversa. Se puede ver de esa manera. Ok. Entonces, otra cuestión importante a tratar sería lo que es la presión manométrica. Ok. La presión manométrica. Bien, la presión manométrica es algo muy parecido a lo que es las temperaturas. Espero que hayan escuchado hablar sobre temperaturas relativas y temperaturas absolutas. Escalas de temperatura. Bueno, la, la, la internacional, la más utilizada, la Celsius, es una escala de temperatura relativa. ¿Por qué? Porque toma como referencia este, algo que sucede en la naturaleza, que es el punto de congelación del agua. Sí, sí, esto puede cambiar, el punto de congelación puede variar dependiendo de distintos factores, pero digamos que para efectos prácticos hay un punto específico que se ha adoptado y se ha considerado y a partir de ahí hemos dicho allí es el cero grados Celsius, 0 grados centígrados. Entonces a partir de ahí, si, si el cuerpo empieza a ganar calor, su temperatura va a aumentar. ¿Sí? Entonces, pero digamos que el valor cero de temperatura es a partir de cuando el agua se congela. Tomamos como referencia algo. ¿Sí? Por eso se le llama temperatura relativa. Bien, en las presiones sucede algo muy similar. Existe el concepto de presión relativa, que también llamamos como presión manométrica, y es porque toma como referencia algo. ¿Y a quién toma como referencia? Toma como referencia la presión atmosférica. Ok. Y a partir de ahí empieza, digamos, si lo que estoy estudiando empieza a ganar presión, digamos un contenedor que empieza a ganar presión porque le empiezo a meter más gas, más gas, más gas, eso hace y pues no cambio el volumen, ¿sí? El contenedor tiene un volumen definido, estático, fijo. Bueno, pues si yo le meto más gas y más gas, esa cantidad de partículas de materia, pues va a tener que ocupar ese, ese volumen y por lo tanto en alguna otra variable se tiene que manifestar, en este caso es en la presión, ¿sí? La presión va a ir aumentando. Bueno, pues lo que yo hago es empezar a contar a partir de la presión atmosférica. Para mí ahí va a ser mi punto cero. ¿Sí? Si inicialmente este contenedor está abierto a la atmósfera, pues su presión interna es la misma presión atmosférica. Si, si yo lo que hago es tratar de introducirle mayor cantidad de aire a ese espacio, bueno, entonces la presión relativa empezará a tener un valor positivo, 1, 2, 3 y así sucesivamente, pero parte de cero cuando la presión dentro de ese recipiente es igual a la presión atmosférica. Sí, espero que quede claro. Entonces, eh, es por eso que la presión manométrica, bueno, se le llama así porque los instrumentos que utilizamos para medir la presión en los contenedores, en los depósitos, se le conoce como manómetros. Entonces, estos manómetros me van a dar un valor cero
si yo tengo el recipiente completamente abierto y expuesto a la atmósfera. ¿Sí? Entonces, el valor que me está indicando el manómetro va a ser cero. Independientemente si yo este recipiente lo tengo a nivel del mar, lo tengo en la parte más alta, me va a estar marcando cero para efectos prácticos. Entonces, pero si yo al recipiente le empiezo a introducir partículas de aire, aire, bueno, pues el manómetro, el instrumento, me va a empezar a dar cierto valor, ¿sí? Me va a empezar a indicar cierto valor, ¿sí? En este caso, un valor positivo. Pero, ¿qué pasaría si yo le empiezo a extraer, en vez de introducir aire, le empiezo a extraer aire? Porque el depósito, déjenme cambiar de diapositiva. El depósito, digamos aunque está abierto, y si yo aquí colocara un instrumento de medición conocido como manómetro, me estaría indicando cero, pero hay presión, sabemos que hay presión, y es la presión atmosférica. Eh, Sin embargo, como les comenté anteriormente, los instrumentos, los manómetros, toman como referencia la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, es a partir de ahí donde ellos ponen su valor inicial de cero. Su contador empieza ahí. Su contador empieza ahí. Bien, entonces, ah, si yo le empiezo a extraer, imaginemos que le empiezo a extraer, a quitar partículas de aire, bueno, pues el manómetro me va a indicar que hay menos presión. ¿De qué forma? Bueno, pues en vez de ir así, aumentando el contador, va a ir disminuyendo. Entonces, si partimos de cero, pues entonces van a ser valores menos uno, menos 2, menos 3. Entonces, a estas presiones negativas, le llamamos vacíos. Estamos tratando de hacer un vacío. ¿Por qué? Porque estamos extrayendo la cantidad de materia, las partículas que se encuentran en este depósito, en este recipiente. Entonces ahí ya entra un concepto importante que es el vacío. Eh, Cuando algo empieza a tener una presión por debajo, cuando el depósito empieza a tener una presión por debajo de la presión atmosférica, eh, es cuando decimos que se encuentra en vacío. Imaginen que extraemos todas estas pelotitas, que son las partículas de aire. De alguna manera tenemos la, la capacidad de poderlas extraer completamente. Entonces, dentro estaría, se encontraría en un estado que se conoce como vacío absoluto. Vacío absoluto. Entonces, ese vacío absoluto eh, vendría a ser la referencia para la llamada presión absoluta, ¿sí? Que es otro tipo de presión, pero que en vez de partir su contador con tomando como referencia la presión atmosférica, él no, él toma como referencia el vacío absoluto, que es algo inamovible, ¿sí? Que es donde, mientras que la presión relativa sí es movible, valga el detalle, es debido a que sí puede cambiar, es relativo, depende de, ¿sí? Mientras que esto ya es debido a algo que no va a cambiar. Si yo extraigo completamente las partículas de aire o las partículas de lo que hubiese en ese recipiente, siempre va a llegar a ese punto de presión. Bien. Entonces, es vacío cuando está por debajo de la presión y vacío absoluto cuando ya no hay ninguna partícula, ninguna materia dentro del recipiente.
Bien. Ok, entonces es por eso que tenemos una ecuación que nos permite calcular la presión absoluta. Y la presión absoluta es, si decimos que partimos del vacío, pues va a ser, aquí ya hay cierta presión, que es la presión atmosférica, pero si le empezamos a adicionar mayor cantidad de aire, empezará a aumentar la presión. Y ese, ¿quién me lo cuenta? Me lo cuenta la presión, lo considera la presión manométrica. El manómetro es el que me lo va a estar indicando. Entonces, es por eso que la absoluta es la suma de la presión atmosférica, que es con la que partimos aquí, y posteriormente empezamos a ingresar más presión. Bueno, pues eso lo empieza a contar el instrumento hoy conocido como manómetro. Entonces, si yo quiero saber cuánto hay en términos absolutos, es decir, considerando ya lo que previamente tenía el depósito antes de empezar a llenar, porque antes de empezar a llenar de más aire, ya tenía aire, ya tenía aire. Entonces, si yo quiero conocer en términos absolutos, bueno, pues hay que considerar lo que ya tenía más lo que se le adicionó. Y lo que se le adicionó me lo empezó a contar el manómetro. ¿Sí? Entonces, es por eso que es una suma. Por aquí déjenme ver si tengo la ecuación. Aquí está. Sí, presión absoluta es la suma de la presión manométrica o presión relativa más la presión atmosférica. Y la presión atmosférica depende del nivel de altura. ¿Sí? Sí puede variar, hay otras variables que juegan, pero para efectos prácticos, para temas de ingeniería, del 90, de más del 90% de nuestros problemas lo consideramos como que solo depende de la altura. Bien. Ok, entonces creo que con esto abarcamos con cierta profundidad estos conceptos de, de las presiones. Y bueno, si hay alguna duda, me la pueden dejar en comentarios y ahí lo estaría atendiendo. Muchísimas gracias, ingenieros, que estén muy bien.